Bienvenidos a esta capacitación para adaptar un programa de navegación para el apoyo de mujeres con cáncer de mama y cáncer cervical. Mi nombre es Larissa Caicedo, soy consultora para la creación, adaptación y desarrollo de programas de navegación de pacientes con enfermedades crónicas. Esta presentación está basada tanto en mi experiencia personal como en la información científica tomada de estudios recientes e investigaciones realizadas sobre modelos de navegación existentes. Durante 12 años he tenido la oportunidad no solo de desarrollar un programa para mujeres latinas con cáncer en Estados Unidos, sino que también he participado en programas de investigación que le han dado respaldo científico y académico a programas extensos de navegación en Estados Unidos. Igualmente he participado en el entrenamiento y certificación con programas académicos como el de George Washington. Gracias a esta experiencia he podido ayudar a instituciones de salud a adaptar programas de navegación para pacientes en comunidades vulnerables en México, Argentina y Colombia. Vamos a empezar por reconocer que en comunidades sin acceso sabemos que existen menores tasas de detección temprana. Por supuesto, existe un acceso tardío al cuidado médico y esto genera mayores usos y mayores costos en el sistema de salud. Y, por supuesto, vamos a tener mayores tasas de mortalidad. Las poblaciones vulnerables van a tener, por lo general, estas características. Cuando una mujer en una población en riesgo tiene un diagnóstico de cáncer, es menos probable que reciba su tratamiento a tiempo y, por consecuencia, contribuye a unas tasas de mortalidad mucho más altas y a una mortalidad innecesaria y temprana. Es claro que en todos los sistemas de salud hay deficiencias y una de esas deficiencias muy a menudo está asociada con la falta de coordinación entre los factores que se encuentran dentro del sistema de salud, como la medicina general preventiva, la logística del sistema y los especialistas en la salud. Y esto hace que la responsabilidad de acceso recaiga en el paciente, lo que puede generar aún más barreras en la población vulnerable. Si no hay coordinación, ninguno de estos procesos trabajando independientemente beneficia al paciente. Puede que existan buenos sistemas preventivos con médicos generales entrenados para medicina preventiva y puede que exista una buena distribución en especialistas y que exista probablemente una buena coordinación al interior de los factores logísticos como las aseguradoras. Sin embargo, sin coordinación no podemos garantizar que estamos generando servicios de calidad con un paciente como centro y que estamos realmente optimizando los servicios en el sistema de salud para servir al paciente. Tenemos que reconocer que las poblaciones vulnerables siempre van a tener barreras de tipo socioeconómico, cultural y a nivel del sistema de salud. Pero también debemos estudiar poco a poco las barreras de la comunidad a la que vamos a servir. Vamos a encontrar falta de educación en prevención, escasos recursos, falta de apoyo en la familia, seguro, acceso ilimitado, conocimiento del sistema también limitado, falta de recursos en transportes, creencias culturales, falta de empoderamiento dentro de la comunidad y para las personas mismas que están en el proceso de un diagnóstico de una enfermedad crónica. Estas son algunas de las barreras que vamos a encontrar y cada población y cada segmento de las poblaciones vulnerables van a tener barreras específicas que determinan el ofrecimiento de servicios que vamos a necesitar dentro del proceso de adaptación de un programa de navegación.
Igualmente encontramos barreras en el sistema de salud que son comunes a todos los sistemas de salud. Por ejemplo, el hecho de que sean sistemas fragmentados, donde no existe conexión entre los procesos, donde hay carencia de recursos tanto financieros como logísticos y existe una insuficiencia en la calidad de los servicios, existe insuficiencia en el personal y en la infraestructura del sistema de salud para servir a la población. Y además encontramos la falta de conocimiento de los individuos al interior de este sistema, de esos cambios constantes, la falta de conocimiento sobre los procesos que deben seguirse, que hacen que el proceso de un paciente sea interrumpido a través del tiempo y no sea eficiente. Y pueden existir otras barreras dentro de los sistemas de salud particulares al sistema, como podemos encontrar en Colombia en cada uno de las regiones. En el caso particular de Cali, pues cada proveedor de salud tendrá sus barreras comunes a este sistema. Este ejemplo lo traigo simplemente para tener una idea de cómo puede verse en un hospital de tamaño mediano en Estados Unidos el tiempo entre un diagnóstico de cáncer de mama y la cirugía. Estamos viendo que un paciente, el 20% de los pacientes en este hospital al que me estoy refiriendo, les tomaría 20 días entre el diagnóstico y la cirugía. El 60% de los pacientes les toma 30 días y 95% les toma 60 días y no más de 60 días. Y estos 60 días se deben a que los pacientes mismos han tomado una decisión informada adicional, por ejemplo, tener una segunda opinión o han tenido terapia neoadyuvante antes de la cirugía para reducir un tumor, por ejemplo, o simplemente tomaron su tiempo para tomar una decisión, no necesariamente por una barrera institucional o una barrera en el sistema. Veamos ahora en este caso real en la ciudad de Cali, a un paciente le puede tomar hasta 180 días tan solo entre un hallazgo anormal y el momento en que se realiza la biopsia, donde se le cancela una cita una y otra vez debido a la falta de espacio en la agenda médica y a los limitados recursos de personal. Entonces, esto inmediatamente nos hace pensar en cuáles son aquí los cuellos de botella que estamos viendo. La falta de personal médico, es realmente falta de conciencia o falta de coordinación entre las partes para ver al paciente y apoyarlo durante todo el proceso y en cada uno de los procesos que debe seguir. Y nos da además una idea de lo que puede significar implementar un programa de navegación del paciente. Nos empieza a dar una idea de cómo funciona la navegación de pacientes. Cuando vemos casos como el anterior, podemos tener una idea de la necesidad de identificar al paciente como un todo. Entonces, para integrar un programa de navegación debemos pensar en servicios comprensivos de apoyo. Y para esto el primer ejercicio es la pregunta de cómo podemos reconocer al paciente como un todo y no como una enfermedad, como un cáncer de mama, como un linfedema, sino realmente como una composición de cuerpo y mente y ver que el paciente va a tener un proceso dentro de todas las etapas del continuum de cáncer y en cada una de las etapas va a tener una necesidad diferente. Al ver al paciente de esta manera, descargamos la presión sobre el paciente para que se concentre en lo más importante de su enfermedad y lo sustituimos por una responsabilidad compartida
Igualmente tenemos que ver cómo el paciente tiene cada una de esas necesidades diversas al atravesar las diferentes etapas de su cáncer para engranar los servicios que vamos a ofrecer o que vamos a requerir para el paciente en cada una de esas etapas. De esta manera podemos realmente concebir servicios comprensivos e integrales. Y la navegación nos ayuda precisamente a asegurar que el paso a través de cada una de las etapas en un programa sean integrales y no silos desconectados e ineficientes que ponen en riesgo la vida del paciente. Como podemos ver acá, en el proceso de un cáncer de mama, la paciente va a tener necesidad de educación, va a tener necesidad de servicios en detección temprana, en diagnóstico, tratamiento y recuperación, y luego necesitará un apoyo directo de salud mental y de servicios de sobrevivencia. Todo esto hacen realmente el paciente, no solamente el tratamiento de su cáncer de mama. Es así entonces como vemos la necesidad de formalizar un modelo prometedor como el modelo de navegación para pacientes. Las tasas de mortalidad y de incidencia en cáncer de mama en los Estados Unidos antes del 89 no estaban disminuyendo y se estaban convirtiendo en un problema para el sistema de salud. A través de las audiencias empiezan a definir el número de barreras que estaban contribuyendo para esas tasas, especialmente para poblaciones vulnerables como la población latina y la población afroamericana y otras poblaciones en minorías. En 1990, el modelo del Dr. Freeman en Harlem, en New York, hace que su publicación y su evaluación muestre la potencialidad de un programa de navegación, y es él quien le da el nombre de navegación, por eso se llama el padre de la navegación de pacientes, y a través de que él demuestra el impacto en la población, que ya más adelante vamos a ver, empiezan a fluir una serie de recursos en el sistema, empezando porque el presidente le pide a su panel de expertos en cáncer que recomienden en un documento la financiación de programas como el programa que acababa de mostrar el Dr. Freeman. Ahora, miren cuánto se demora entre el programa que se ha demostrado y el tiempo en que el presidente realmente recomienda financiación. Pasan 10 años antes de que los flujos empiecen a entrar en el sistema, y para el 2002 la expansión de fondos no son solamente federales, sino que las fundaciones privadas empiezan a dar pasos también en el proceso de apoyar a estos programas. Y en el 2003 ya tenemos aproximadamente 200 programas de cáncer ofreciendo navegación. En el 2005, el presidente firma una ley pública, Patient Navigator Outreach and Chronic Disease Prevention Act of 2005. Esta es una ley en donde los hospitales deben hacer conexión con la comunidad haciendo educación preventiva para enfermedades crónicas y deben empezar a crear programas de navegación dentro de sus sistemas internos para apoyar a los pacientes. En el 2005, el gobierno federal financia 3 programas regionales para recoger información que dé un poco más luz al impacto de lo que es un programa de navegación en las poblaciones vulnerables. Yo tuve la oportunidad de ser parte de uno de esos programas, pues la región, una de esas 3 regiones era el área de Washington, D.C., donde estaba liderada por la Universidad de George Washington y él y su
Instituto de Cáncer y en colaboración con los hospitales adjuntos y clínicas comunitarias y organizaciones como la que en ese momento estaba liderando yo, pudimos recoger mucha información sobre lo que ya veníamos haciendo de hace mucho tiempo. Hace más de 10 años la organización en la que yo trabajaba estaba recogiendo información sobre navegación y estaba haciendo navegación. En muchos casos hemos venido apoyando en determinados espacios, en determinadas etapas durante toda la enfermedad crónica, pero no con un nombre específico. La organización para la que yo trabajé estaba haciendo navegación desde 1986 y eso nos ayudó a que estos programas y estos programas regionales identificaran cuál realmente había sido y ha sido el impacto en las poblaciones vulnerables. En el 2007, 2.9 millones de dólares fueron apropiados para la iniciativa de navegación y ya en el 2006, ¿qué sucede? Finalmente el sistema público de salud, que es el programa de Medicare de Estados Unidos, financia 6 puntos pilotos con navegación para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de cáncer. Esto es importante de ver para que tengan la idea de cuánto se demoró en los Estados Unidos y aún sigue la investigación sobre los impactos de la navegación en términos, por ejemplo, de ahorro, de costos. Los modelos de costos-beneficio aún siguen siendo estudiados para descifrar realmente cuáles son los costos, aunque se sabe que sí existe un impacto positivo. El impacto específico no ha sido estudiado todavía. Pero la demora entre definición del programa por el Dr. Freeman y realmente que el sistema público se involucre dentro del proceso de creación y apoyo a ese sistema es bastante largo, desde el 89 hasta el 2006. Muchos de nosotros hemos hecho navegación de pacientes muchas veces y por muchos años, pero desafortunadamente la falta de identificar procesos y formalizarlos o estandarizarlos hace que tengamos que reinventar la nueva rueda cada vez. Lo mismo sucedió antes de que el término navegación surgiera como un proceso formal en Estados Unidos. Solo hasta que el doctor Harold Freeman, quien trabajaba con comunidades vulnerables, decidió identificar su comunidad y publicar resultados que venía recogiendo por muchos años sobre 606 pacientes de cáncer, donde el 96% eran de raza afroamericana y que se había demostrado que llegaban a su centro en estados tardíos de cáncer de mama. 50% no tenían seguro y su posibilidad de sobrevivencia a 5 años era bastante baja. Así que estudió 325 pacientes, de los cuales publicó información donde demostraba que apoyando a esta población a través de un proceso con navegación podía reducir las barreras financieras, de comunicación, de desinformación, barreras logísticas, barreras culturales, el miedo, la desconfianza y el desbalance emocional que tenía esta población y que hacía que realmente llegaran a estos estados tardíos y que no pudiera ayudarlos de la misma manera que otras poblaciones a que se estaban sirviendo. Por supuesto, es más complejo y va más allá. Es un proceso de recoger información, es un proceso de informar y publicar lo que realmente venía él haciendo durante mucho tiempo. Pero esto nos muestra un poco que gracias a este estudio y el resultado que salió a la luz, estos pacientes que usaron navegación pasaron de un 39% a un 70% de sobrevivencia en 5 años, lo que hizo que lográramos realmente demostrar
que el apoyo a estos pacientes era absolutamente necesario para realmente mejorar las tasas de sobrevivencia y apoyar a estas poblaciones que realmente lo necesitan, y así surge el modelo de navegación de pacientes. Con el modelo de Harold Freeman en mente, por supuesto, como vimos ya, empieza a haber un flujo de recursos, apoyo financiero al desarrollo, adaptación de programas de navegación, y surgen una serie de definiciones de lo que es la navegación, centrada en sobrepasar las barreras del sistema de salud y facilitar el pronto acceso a servicios. Esta es una definición que yo escojo. Sin embargo, hoy en día las instituciones que proveen navegación, cada una han definido su navegación de acuerdo a las necesidades de su población y de acuerdo a las capacidades de su institución. Esta es una de muchas definiciones que incluye para mí muchos de los factores en los que podemos nosotros ayudar a poblaciones vulnerables, donde se está incluyendo no solamente al paciente, sino a familiares y cuidadores. Y estamos yendo desde la primera etapa, donde estamos hablando de educación, y estamos pasando donde el tratamiento, la recuperación, y estamos también ofreciendo servicios psicosociales de calidad. Entonces es una definición muy completa, y por eso la estoy utilizando para darles la idea de que hoy en día la navegación abarca lo que nosotros podamos ofrecer y cómo la podamos definir, pero está basado en sobrepasar las barreras del sistema, en facilitar el pronto acceso a los servicios de cuidado médico que vean al paciente como un todo y mejoren su calidad de vida, como ya lo hemos venido viendo. Ahora que sabemos cuál es la meta de un programa de navegación a través de definir el concepto de navegación de pacientes, podemos ver cuál es el impacto que tiene la navegación en programas de enfermedades crónicas. Sabemos que la concientización acerca del cáncer de mama y de las enfermedades crónicas a través de programas de navegación se incrementa y se convierte en algo más natural para la población, ya que existe una relación con el navegador que hace que esa información sea constantemente alimentada a la población vulnerable. Se convierte en una retroalimentación. Existe una revisión de 45 artículos de referencia de PubMed hasta el 2007, donde 16 de estos artículos estudiados revelan efectos positivos en la eficacia de la navegación para mejorar el tiempo utilizado entre el hallazgo de una abnormalidad, el diagnóstico, el tratamiento, luego en el seguimiento y luego en la sobrevivencia. Así que estamos disminuyendo el tiempo desde el punto de la educación. Luego estamos también mejorando el retorno a servicios de cuidado de la mama, y con esta misma revisión se ha mostrado evidencia en la participación del paciente en programas de detección temprana y en la adherencia al tratamiento comparado con controles. Es decir, que aquellas poblaciones a quienes no se les ha dado el programa de navegación tienden a retornar menos y a adherirse menos al tratamiento. La diferencia entre estos estudios se encuentra entre 21 y 29% comparando con la población de control y la población donde existe la intervención. Igualmente al seguimiento después, al seguimiento de los cuidados después de encontrar una abnormalidad en un tamizaje, en un programa de tamizaje, tienen unos rangos entre 10.8% y 17.1%, comparando la población de control con la población
intervenida. Eso quiere decir que efectivamente hay un impacto positivo tanto en el retorno como en la adherencia y en los programas de tamizaje. Mejora la calidad de vida de la población. Como ya dije antes, esa relación que se establece hace que se genere confianza. 2 ensayos con control aleatorio evaluaron la eficacia de los programas de navegación de pacientes para aumentar la detección de cáncer colorectal en poblaciones de pacientes latinos y caucásicos. Y uno de ellos fue un pequeño estudio piloto de 34 personas en el que el cumplimiento de la colonoscopia de tamizaje entre los participantes que recibieron el servicio de navegación del paciente fue de 54%, mientras que el 13% del grupo de control completó la colonoscopia de tamizaje. Este ejemplo lo traigo también para demostrar que la navegación de paciente no solamente se ha utilizado en programas de cáncer de mama, sino también está haciendo impacto en otros cánceres y en otras enfermedades crónicas. Otro estudio grande de 1.200 personas, pacientes asignados al azar a navegación de paciente solo por teléfono y a la atención habitual, que era en este caso de este estudio materiales educativos, muestran tasas de detección de 27% para el grupo de intervención en comparación con 12% para el grupo de control. Finalmente, volviendo al tema de calidad, uno de los estudios resalta la forma fragmentada en la que pacientes de cáncer de mama en Etiopía son referidos para el cuidado de cáncer. Las cadenas de navegación, como lo han llamado allá, hicieron que los pacientes atravesaran sus procesos utilizando múltiples y diferentes nodos de atención, incluyendo curanderos tradicionales. Esta combinación de navegadores hace, por supuesto, que esta adaptación de este programa de navegación hace que se genere un sistema de confianza que hace que la población tenga una mejor calidad de vida durante el proceso de su enfermedad crónica, ya que están en contacto con el paciente, entre el paciente y el navegador. El contacto es familiar con alguien que que la persona, la población vulnerable se siente mucho más en confianza. Finalmente, sabemos, por supuesto, que existe un ahorro de recursos humanos y financieros, tanto al interior de instituciones como en el sistema de salud, ya que esa confianza que se genera y esa constante retroalimentación de información hace que el paciente se involucre más en su desarrollo y en su mejorarse y en ser un abogado de sí mismo para seguir los cuidados que tiene que seguir durante su tratamiento y recurra menos a recursos de emergencia, por ejemplo, que vaya menos al médico cuando no es necesario. Si una mujer que tiene cáncer de mama se le infecta el catéter por falta de cuidado, esa decisión de ir a una cita o ir a la sala de emergencia la va probablemente a consultar con el navegador, que va a hacer que probablemente, dependiendo de la gravedad, se tome una mejor decisión informada. Y finalmente también estamos dando un apoyo a un personal que sabemos que es limitado, a un personal especializado. Cuando el navegador tiene el tiempo para preparar al paciente para su visita con el médico, es mucho más factible que el doctor tenga tiempo para explicar lo que necesita, darle más instrucciones,
es más fácil para el paciente entender lo que está oyendo si está preparado, si tiene preguntas, saber qué es lo que va a preguntar y no simplemente mover la cabeza en afirmación con algo que realmente no está entendiendo. Y eso, por supuesto, hace que el tiempo sea optimizado, el tiempo de un personal especializado sea optimizado. Una vez sabemos que el programa de navegación es un programa que puede traer impacto a nuestra población y puede ser adoptado en nuestro sistema de salud, bueno, es importante reconocer cómo lo vamos a adaptar. Para esto vamos entonces a determinar los factores que van a definir el programa que vamos a adaptar en nuestra institución. Para esto vamos a hacernos la pregunta de quién podría proveer la asistencia y quién podría realmente ser el navegador. Estamos hablando de navegadores entrenados, enfermeras, trabajadores sociales, alguien en la comunidad a quien la comunidad misma identifica como alguien, como líder, personas que podemos identificar nosotros mismos al interior de la institución como líderes, o simplemente una combinación de estas personas. ¿Qué tipo de intervención vamos a tener? Estamos hablando de que la navegación puede limitarse simplemente a la coordinación del cuidado de la salud. Podemos hablar de también de que vamos a hacer una intervención educativa, coordinación instrumental, o realmente vamos a tener una relación profunda con el paciente. Hay estos tipos de intervenciones donde estamos apoyando de una forma educativa. Estamos hablando de que la navegación va a empezar desde tamizaje y programas de detección temprana y va a durar durante todo el proceso de la enfermedad crónica, retroalimentando con información al paciente. Podemos hablar de la coordinación instrumental o de relación profunda cuando estamos hablando de la ayuda al paciente proveyendo instrumentos para la coordinación de la logística. Por ejemplo, ayudando al paciente con transporte o con la coordinación de hacer una cita tras otra, en términos de darle, por ejemplo, apoyos de financiación, buscando programas adicionales y proveyendo instrumentos que van a reducir las barreras en términos logísticos. Y estamos hablando también de una relación profunda, una intervención profunda, cuando esa relación entre el navegador y el programa nuestro de navegación se convierte en un apoyo mucho más profundo, donde existe apoyo emocional y se involucra mucho más el paciente en el proceso de su sobrevivencia y de su enriquecimiento interpersonal a través de relacionarse con el paciente, con el navegador de pacientes. Entonces es importante saber qué tipo de intervención estamos en capacidad de proveer y qué intervención va a reducir esos cuellos de botella que tenemos en la institución, porque es importante que cada uno de estos factores estén siendo adaptados de acuerdo a cómo la institución va a fijarse metas. En el caso de quién califica para recibir el servicio, estamos hablando de definir una población a la que vamos a servir. No podemos servir a todo el mundo porque no podríamos empezar un programa donde estamos sirviendo en navegación a todo el mundo. Es importante establecer límites y saber quiénes son esas poblaciones al interior de nuestra institución que realmente necesitan ese apoyo y definir bien si son todos los pacientes de una área en particular, de una enfermedad crónica en particular. En este caso estamos viendo las mujeres
con enfermedad de cáncer de mama. Entonces, esa sería nuestra población. Dentro de esa población estamos hablando de qué mujeres, las mujeres que tienen un seguro limitado y que tienen un límite de apoyo financiero. Tenemos que definir muy específico a quiénes vamos realmente a proveerles ese servicio. En muchas instituciones, precisamente eso es lo que define el éxito del programa. Vamos también a definir cuándo empieza la asistencia. Vamos a hacer un programa de navegación que es completamente comprensivo desde la educación a diagnóstico temprano y hacer un contacto con la comunidad y luego pasar por el diagnóstico, tratamiento, recuperación y apoyo después del cáncer. O simplemente nos vamos a limitar a, como en el caso del Dr. Freeman, a proveer servicios de navegación desde el momento que hay una abnormalidad hasta que la persona tiene un tratamiento. Esto también es válido, pues cada programa de navegación se adapta de acuerdo a las necesidades de la población y de acuerdo a las capacidades de la institución. Cuando termina la asistencia, es importante definir en qué momento el navegador va a referir y en qué etapa del continuum el navegador va a dejar de dar ese apoyo para referir. Ahora, no quiere decir que en el momento en que se termina, el navegador va a soltar al paciente y lo va a dejar a la deriva. La idea precisamente es que dejarlo de una forma que esté conectado con el sistema y que pueda el mismo ayudarse para el siguiente proceso. Entonces, cuando estamos adaptando nuestro programa, lo que vamos a recordar es cómo vamos a hacer posible que exista una integración y un engranaje del personal involucrado dentro de nuestra institución y cómo vamos a lograr que todas esas conexiones que probablemente existan hoy en día de forma asilada, muchas veces lo que sucede es que tenemos comunicación entre determinados jugadores de este flujo. En este caso estoy mostrando de pronto existe una comunicación muy fluida entre el médico, la enfermera y la patología, pero no existe necesariamente un flujo entre el resto de los jugadores, digámoslo así, de la institución, donde el paciente efectivamente va a tener que pasar un tiempo. Y eso hace que se generen retrasos en los tiempos durante todo el proceso del cáncer que tiene un paciente. Entonces vamos a buscar cómo realmente el navegador de paciente, cómo el programa de navegación hace que esa coordinación y ese engranaje dentro de la institución se vuelva mucho más natural. Y el rol del navegador va a ser esa coordinación dentro de la institución y hacia afuera también. Bueno, ya hemos definido que el modelo de navegación es algo que queremos incorporar, que va a beneficiar a nuestra población y va a impactar positivamente a nuestra población, reduciendo barreras que tenemos para generar un proceso del paciente óptimo y para mejorar la calidad de vida, y ya hemos visto todos los beneficios. Pero una vez ya estamos definiendo estos conceptos y ya tenemos claro cuáles son los servicios que vamos a proveer, cuál población vamos a ayudar, y una vez sabemos qué tipo de navegador vamos a tener, es importante crear un modelo donde definamos nuestro flujo de navegación. Este es el modelo que yo utilicé durante mucho tiempo en la organización que lideré. Por esta razón, el navegador externo está atado a cada una de las etapas del diagnóstico, encuentro de anormalidad, tratamiento, post-tratamiento y sobrevivencia del cáncer de mama. Y estamos conectando cada una de las etapas a través del programa de navegación.
El navegador externo era parte de la organización y el navegador externo trabajaba con las navegadoras clínicas de cada una de las instituciones a quienes servíamos nosotros. El contacto con el paciente, a pesar de que era probablemente en hospitales, nosotros teníamos un contacto paralelo donde ayudábamos tanto a la institución como al paciente a atravesar todas las etapas. Este programa que se muestra en este modelo es un programa integral que, como pueden ver, va desde educación temprana y una conexión en la comunidad a través de todo el cáncer continuum y en la sobrevivencia y en la pérdida para familiares, por ejemplo, es otro de los términos que es importante definir. Vamos a darle este programa para el paciente o también vamos a apoyar a los cuidadores. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el apoyo era para tanto pacientes como para cuidadores y conecta con apoyo instrumental de educación y apoyo de una relación interpersonal. Entonces, este es un programa muy completo, pero eso no quiere decir que de esta forma tenga que verse el programa que se va a adaptar. Cada programa tiene su forma específica de pintar, si quieren así, cómo es el flujo que pueden ofrecer para la institución. Existen diferentes navegadores. Para esto vamos a ver que pueden existir navegadores con enfoque clínico, que pueden estar al interior de la institución, por ejemplo, enfermeras y navegadores entrenadas, navegadores clínicos con alguna especialidad en particular. Estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes de enfermería, estamos hablando de técnicos clínicos. Puede ser un navegador con enfoque logístico, puede ser externo a la organización o dentro de la organización. Para eso podríamos pensar en navegadores comunitarios, es decir, alguien de la comunidad que tenga la capacidad de entender el sistema de salud, entender el sistema interno de la organización. Y también pueden pensarse en navegadores de enfoque emocional. Estamos hablando, por ejemplo, del trabajo que hoy día sé que hacen las trabajadoras sociales y que se puede extender al resto de la coordinación para generar un programa más integral de navegación de los pacientes a través de todo el proceso de la enfermedad crónica. Una vez conocemos qué tipo de navegador vamos a querer tener en nuestro modelo, debemos reconocer unas habilidades y unas responsabilidades que son necesarias para desarrollar el rol de un buen navegador en nuestro programa y definir los servicios que el navegador va a generar para esta población que nosotros estamos determinando. Sabiendo que el navegador va a ser un punto clave de información para el paciente, es importante reconocer que el navegador debe tener un conocimiento de los términos clínicos de principio a fin, es decir, todos los protocolos en el caso de cáncer de mama para las etapas en donde se está proveyendo el servicio, desde detección temprana hasta bueno, final de vida, si es el caso, si es un programa integral de navegación. Pero aún así es importante que el navegador entienda que el rol del navegador es proporcionar educación o tener la capacidad de proporcionar educación en todas las etapas del cáncer continuo. Igualmente es importante saber que como contacto inicial el navegador va a tener que tener una empatía
con el paciente y debe tener esa capacidad de comunicarse con el paciente de una forma personal, pero aún así tener un reconocimiento de los límites que puede tener para manejar el caso. De la misma manera va a construir una confianza con el paciente y le va a garantizar la privacidad sobre su caso al paciente. En su primer contacto con el paciente, el navegador va a necesitar hacer un reconocimiento de las necesidades, hacer un asesoramiento de los servicios que va a necesitar este paciente sin necesidad de tener que hacer muchas preguntas. Por eso hablamos de un instinto y esa empatía que va a conectar al navegador con el paciente, que va a hacer que sin interrogar directamente al paciente nos da una visión de esas necesidades para poder tomar las acciones apropiadas y optimizar el tiempo, mirar hacia futuro y planear de manera que el paso de una etapa a la otra sea optimizado. De igual manera, para optimizar ese tiempo y para mejorar el flujo del paciente durante todas las etapas, el navegador debe tener un conocimiento tanto de los flujos dentro de la institución clínica como el del sistema de salud y de los servicios disponibles al interior y al exterior que se acoplan a las necesidades del paciente. Una vez hace ese asesoramiento, el navegador debe tener la capacidad de planear a futuro y de saber cómo va a poder conectar y resolver ese caso de manera que sea eficiente. Pero para eso debe conocerse los, como diríamos, tejemanejes, los recovecos y cómo descifrar ese laberinto tanto dentro de la institución clínica como del sistema de salud y la conexión con servicios logísticos hacia adentro y hacia afuera de la institución. Asimismo, estamos hablando de del conocimiento de los servicios de derivación y logística, es decir, saber cómo y en qué momento podemos derivar a un paciente hacia servicios que son necesarios hacia afuera de la institución. Si hay un servicio que el paciente va a necesitar, que no se provee en la institución, es importante planear para que se haga una derivación hacia afuera. Estamos hablando de arreglos logísticos y también de, por ejemplo, salud mental. Si no existe un grupo de apoyo para sobrevivientes de cáncer al interior de la institución, pues es importante tener esas conexiones para que al paciente, una vez se le termine la navegación dentro de la institución, pueda ser referido hacia servicios por fuera de la institución y no quede el paciente a la deriva. Para hacer este trabajo de una forma eficiente es importante y vital tener una red de apoyo a estos servicios y conectar, hacer un flujo que nos sirva para conectar al paciente en cualquier situación. Me encanta esta diapositiva porque es importante ver que básicamente el rol del paciente es concentrarse en su enfermedad y el rol del navegador es hacer que las cosas realmente sucedan, que exista conexión, que haya coordinación y que el paciente pase de un lado al otro sin ningún problema. El navegador tiene un rol importante de asistencia y facilitación. Para empezar, va a ser el encargado de coordinar las citas médicas en todas las etapas en que se defina el servicio de navegación.
Para hacer esto de manera eficiente, el navegador tiene que tener un pleno conocimiento de los flujos internos y pasos clínicos por los que debe pasar un paciente. En este caso, una paciente de cáncer de mama, y sería los protocolos que existen en el hospital para el cáncer de mama y para el diagnóstico de cáncer de mama, para el tratamiento o recuperación. Y anticiparse a las demoras que puedan surgir para agendar la siguiente cita en cada una de las etapas. De esta manera, el navegador va a poder mejorar el tiempo entre una etapa y la otra. De igual manera, se va a convertir en un apoyo para el personal médico que a menudo tiene un tiempo limitado. El navegador es un puente de comunicación entre el paciente y el médico. No solamente se puede encargar de preparar al paciente y a la paciente para una visita médica, proporcionando información, sino también puede reforzar las instrucciones que ofrece el médico para asegurar que la paciente va a tener una mayor adherencia al tratamiento y así confirmar que la paciente está en total conocimiento de lo que el médico ha estado explicando. ¿Cuántas veces vemos que una paciente dice que sí entendió y cuando vemos y le preguntamos realmente no ha entendido ni las instrucciones ni el diagnóstico que se le ha dado? Muchas veces por las limitaciones y barreras de educación en salud, pero muchas veces también porque las señoras están en shock, en un momento de shock donde entender lo que se les está diciendo es complejo. Para lograr esta facilitación de comunicación, el navegador debe tener la habilidad de relacionarse no solo con el paciente, sino con el personal médico. Y esto quiere decir que debe conocer los términos clínicos a fondo y los protocolos médicos muy bien, de manera que pueda entender y tener una comunicación con el médico. Muchas veces las pacientes quieren preguntar, pero no saben qué preguntar. Si tienen esa comunicación con el navegador, es probable que la paciente pueda llegar con una lista de preguntas básicas que le ayuden a entender por el proceso por el que está pasando. Es importante para el navegador tener la habilidad de saber en qué momento va a ser la comunicación oportuna y en qué momento debe intervenir para ayudar al paciente o para ayudar al médico. Y es así como el navegador se convierte en una herramienta que el médico puede utilizar para concentrarse en darle el servicio de calidad al paciente. Por ejemplo, en la comunicación de una posvisita médica con una paciente, va a ser crucial también asegurarse que la paciente regresa y de que siga todo el tratamiento que se le ha pedido. Para eso vamos a tener que tener un navegador que tenga ese seguimiento tanto por teléfono y en persona para asegurarse de que la paciente tiene un entendimiento y está concentrándose en su recuperación. Y para eso, por supuesto, va a tener que saber el navegador cuáles son los efectos en el paciente de cada una de las etapas. Si es en el diagnóstico, sabemos que la paciente está en shock y está en un momento vulnerable emocionalmente. Sabemos que va a tener que remitirla a apoyo de salud mental si la persona no tiene un apoyo en su familia. Va a tener que tener apoyo físico, por ejemplo, si la señora está con mucha ansiedad para ir a una mamografía de diagnóstico y no tiene quien la acompañe, el navegador va a hacer un trabajo muy importante en navegación y acompañamiento, porque va a poder darle la seguridad a la paciente de que alguien va a estar ahí cuando sale de su mamografía de diagnóstico y va a saber qué es lo que le está pasando, qué tipo de examen le están haciendo y qué significa lo que acaba de suceder. Entonces, el navegador, el apoyo del navegador
podría incluir en muchas etapas el acompañamiento físico. Y durante todo el continuum del cáncer va a existir la necesidad de este acompañamiento, de este seguimiento, tanto físico como por teléfono. Así como registramos la historia clínica del paciente, es de vital importancia recoger información sobre el trabajo que estamos haciendo de navegación de pacientes y hacerlo para cada paciente. Solo de esta manera podemos saber si el impacto que estamos teniendo en los pacientes es positivo y solo de esta manera podemos saber y hacer un asesoramiento del éxito de nuestro programa de navegación. Pero aún más importante, solo de esta manera podemos realmente saber cómo seguir la evolución de las necesidades del paciente para saber cómo apoyarlo y cómo navegarlo a través de la siguiente etapa y cada una de las etapas que existen en el cáncer continuum. Un ejemplo de cómo podría recogerlo es una planilla donde ponemos toda la información sobre las necesidades de pacientes y se hace un asesoramiento sobre los servicios que cada paciente van a tomar y se recolectan los tiempos en que el paciente pasa de una etapa a la siguiente y se hace una nota sobre el tipo de calidad de servicio que se le está proporcionando y qué tipo de servicio se le está proporcionando al paciente. Igual como tenemos notas en la historia clínica, es importante tener notas sobre comentarios o observaciones que el navegador tiene del paciente, de manera que cualquier persona que abra esa información pueda tener un seguimiento del paciente en cualquiera de las etapas. No solamente en términos de apoyo para recolectar y para informar sobre el paciente, sino también porque es importante tener una memoria institucional sobre lo que se está haciendo por cada paciente, de manera que en la medida en que existan varios navegadores, cada uno de los navegadores pueda retomar la historia del paciente o la necesidad del paciente para apoyarlo en la siguiente etapa donde se está refiriendo. Cada una de las actividades del navegador deben ser registradas. Si es un contacto con el paciente por teléfono, por email, en persona, qué tipo de impacto estamos haciendo va a depender de la profundidad en que el servicio de navegación esté dándose. Y es importante hacer esas correlaciones a través de la recolección de datos. Por supuesto, para esto, la habilidad del navegador de recoger la información, de organizarse para tener un tiempo específico dentro del tiempo que se le da, de volcar información en una base de datos, debe tener la capacidad de interpretar esos datos también de manera que pueda utilizarlos para mejorar el servicio para el paciente y tomar nuevas decisiones sobre las necesidades que van a venir para el paciente. Los navegadores deben documentar tanto las barreras y las necesidades de un paciente que pueden estar predefinidas en una planilla, como las acciones que van a tomar relacionadas con esas barreras o esas necesidades que estamos definiendo. Es ya a título de la institución cómo se defina esa forma de recolección de datos, pero es importante tener en cuenta que deben haber cambios y deben haber algunas decisiones de manera que la recolección de datos sea incorporada dentro del sistema interno de la institución. Y eventualmente no es un proceso que pasa de la noche a la mañana, pero que eventualmente sea una base integral donde se observe tanto el estado del paciente como el estado del programa.
ya definidos los objetivos y las metas del programa, saber que sí estamos logrando lo que estamos tratando de hacer. Finalmente, el apoyo emocional de contención que el navegador puede proporcionar al paciente va a ser vital para que la paciente se concentre en su enfermedad y no en el resto de cosas que le proporcionan estrés. Para esto, el navegador debe tener la habilidad no solo del conocimiento de las etapas emocionales de un paciente durante el cáncer y durante todo el proceso de un cáncer, sino también reconocer en qué momento puede hacer esta contención y apoyar a la paciente directamente y en qué momento debe hacer una referencia a servicios especializados de salud mental. Debe reconocer cuáles son las características de un duelo normal, las características de un duelo patológico, prestar atención a las señales de necesidad para referir a un paciente como una situación de trauma, la evitación emocional, una depresión o la necesidad de un apoyo social que no se haya proporcionado de una forma anticipada, para asegurarse de que no exista un mayor estrés y una menor calidad de vida en el diagnóstico de cáncer y durante todas las etapas que vienen después. Así que es importante y es vital que el navegador tenga esos conocimientos de los factores que contribuyen a la respuesta psicológica, el contexto psicocultural, los factores psicológicos, los psicosociales que la mujer y su entorno traen a la situación y los factores médicos o físicos de la mujer que la mujer debe enfrentar durante todos estos procesos. De esta manera, el navegador va a poder ayudar y apoyar a esa mujer dependiendo de su estado. Como podemos ver, el rol del navegador es un rol complejo y es un rol con muchas actividades diarias y mucho seguimiento. Si no tenemos estructuras establecidas que nos ayuden a facilitar este rol, pues la eficiencia tanto del programa como de los servicios que vamos a ofrecer se va a comprometer. Para esto podemos crear mapas. El primer mapa nos define dónde existe potencial de encontrar cuellos de botellas, tanto en la institución como en el sistema de salud, y así poder encontrar soluciones previas a esos cuellos de botella. De igual manera, podemos mapear las barreras más comunes dentro de los sistemas para los pacientes al interior del sistema y en el sistema de salud, de manera que podamos desatar esas barreras para el paciente y tener un sistema de cómo hacerlo. Y el mapa nos ayuda a sistematizar ese proceso de desatar barreras. Si sabemos qué hacer en cada una de esas barreras obvias que sabemos, en el caso, por ejemplo, de transporte, sabemos que es una de las barreras más comunes, podemos saber cuál es el proceso que debemos seguir para desatar rápidamente esa barrera. Tenemos un contacto, tenemos un proveedor, tenemos un servicio X y ya sabemos a quién llamar. Entonces, en la manera en que tengamos estas barreras mapeadas y solucionadas, tengamos unos procesos sistematizados en el cómo desatar estas barreras, tendremos tiempo para desatar esas barreras que no son tan obvias y que de pronto van a llegar de repente. Crear listados también nos ayuda a asegurar que el tiempo sea utilizado obviamente en cada una de las etapas del flujo del paciente. En particular nos ayuda con procesos administrativos. Una vez sabemos que un paciente tiene todos los requisitos para pasar a la siguiente etapa, podemos planear de esta manera cuál es el siguiente proceso de navegación y además comunicárselo al paciente.
¿Para qué vamos a hacer que una mujer que vive lejos, que sabemos que tiene problemas de apoyo, de transporte, tiene una capacidad socioeconómica limitada, pues viaje en un bus por horas y horas cuando sabemos que no sabemos si tiene los papeles necesarios para la visita que tiene que hacer? Entonces, si podemos comunicárselo al paciente y podemos tener estas listas de chequeo, es mucho más fácil para el navegador cuando está hablando con el paciente planear el siguiente paso de navegación. Y a medida que se hace este chequeo, vamos a volvernos más eficientes en cómo ayudamos al paciente. Estos mapas nos ayudan a contestarnos preguntas como, por ejemplo, cuáles son los requisitos para recibir pacientes, qué tan seguido debemos chequear los cambios en el sistema de salud o en el sistema interno para seguir los protocolos, y nos dan información de cómo deberemos estar constantemente actualizando nuestra información para poder ayudar al paciente de una mejor forma. Otro mapa importante es el flujo del paciente, tanto clínico como el flujo administrativo y logístico dentro del programa de navegación. Si no se tiene claro el proceso, el navegador no lo tiene claro, pues termina reinventando la rueda en cada uno de los casos de navegación que tenga. Lo mismo sucede con los listados de contacto. Si no existe una memoria institucional sobre quién es el contacto que nos va a ayudar a desatar esas barreras, pues vamos a tener que buscar el contacto en cada vez que hagamos un reemplazo de navegador o cada vez que alguien diferente quiera hacer retomar la navegación del paciente. Así que es importante crear estas listas de contacto y alimentar esa red de contactos que podemos utilizar para desatar esas barreras. Y una vez el navegador tiene una idea clara de toda esta información, tanto los cuellos de botella como las barreras, los flujos y los contactos, pues es más claro saber qué tipo de conexiones y en qué contextos pueden existir la potencialidad de introducir acuerdos mucho más serios donde se establezca compromiso. Bien pueden ser acuerdos de palabra o en muchas ocasiones son acuerdos mucho más concretos de prestación de servicio o de derivación o de complementariedad, donde podemos trabajar mucho más eficientemente durante el proceso que debe tener un paciente y durante el proceso de navegación. Todo esto, por supuesto, debemos hacerlo bajo un sistema de documentación, tanto de la historia del paciente y lo que está sucediendo con el paciente, como el progreso del programa, asegurándonos de que cada actividad sea incorporada y documentada para de esta manera darle un valor a la navegación y al programa que eventualmente se podrá medir en costos reales. Finalmente, los materiales, la creación de materiales que le ayuden al navegador a ayudar al paciente son de vital importancia. Muchas veces vemos muchos brochures que terminan en la caneca y precisamente es el momento en que vemos esos materiales en la caneca, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para comunicarle al paciente lo que realmente es importante para ellos? Es esta la oportunidad del navegador de generar material sensible y educativo para los pacientes que sirve dentro del programa de navegación y de innovar para asegurarse que este material sea realmente utilizado y no terminen en la caneca.
Una vez logremos hacer nuestros listados, mapeos y estructuras que nos van a ayudar a hacer el rol del navegador mucho más fácil, vamos a terminar con unos mapas de este estilo. Este es un ejemplo simplemente de cómo podemos mapear el flujo de la navegación y saber en qué puntos necesitamos recoger datos, en qué puntos se hace una referencia a un servicio externo, en qué momento empieza la navegación, qué tipos de interacciones hay en cada una de las etapas y qué tipo de servicios estamos proveyendo. Esto es solamente un ejemplo y existen muchos más mapas que nos van a ayudar a hacer nuestro rol de navegadores mucho más fácil. Cada navegador debe capacitarse para poder generar estos mapas y apoyar al programa, al desarrollo del programa de esta manera, generando estructura y alimentando estas estructuras que hacen el programa de navegación mucho más eficiente. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación y lo único que me queda es darles una recomendación de qué pasos pueden seguir ya una vez conocidos los fundamentos y la introducción a este modelo que puede traer impacto para la población que ustedes están sirviendo. Los pasos a seguir que yo recomendaría son realmente encontrar el liderazgo y quién realmente va a coordinar este cambio que la institución se está comprometiendo y de esta manera definir los cuellos de botella que le den el marco al programa de navegación de pacientes que va a adquirir o que va a implementar la institución. Igualmente, habrá que definir las metas por las cuales el programa va a estar integrándose a la institución. Y luego, como vimos en todo el proceso de definición del programa para cada institución, van a tener que definir el perfil que se adapta a las necesidades de la institución y de la población que se va a servir. Luego, definir quién quieren beneficiar. No podemos concentrarnos en toda la población, pero definir de acuerdo a las necesidades de la institución, de acuerdo a las brechas que existen, desarrollar un programa que realmente tenga un impacto positivo tanto en la institución como en la población que se está sirviendo. Describir las actividades y servicios ofrecidos es importante porque tampoco podemos crear un programa inicial que abarque todas las actividades y tenemos que ser muy conscientes, pero que realmente cubra esas barreras más importantes que hacen que se ponga la población en riesgo. Luego, definir las limitaciones y proponer un modelo que realmente pueda cubrir el flujo que la institución puede sostener, el flujo de pacientes que puede sostener la institución. Definir una medición, una evaluación del programa, donde se escoja un método apropiado que realmente les ayude a saber si se está teniendo éxito y si el programa realmente está teniendo el impacto que se necesita para ayudar a reducir tasas de mortalidad, que es al final del día la meta final, ¿no? Es ayudar al paciente y a reducir tasas de mortalidad y obviamente incrementar detección temprana en enfermedades crónicas y controlar enfermedades crónicas de una forma mucho más eficiente. Si tienen preguntas, les recomiendo escribirme al email que ven en la presentación. Si tienen
preguntas sobre cómo llevar esta presentación de una forma mucho más estructurada y un entrenamiento para navegadores mucho más profundo, pueden también comunicarse conmigo en la dirección que les aparece en la presentación. Les ofrezco también que vean mi perfil profesional en el link que aparece de LinkedIn y les agradezco su atención.